La Esta cuarta conferencia revolución. comenzará a grabarse. Muy bien, muy buenas noches. Hoy 7 de abril del 2020 me toca darles la bienvenida a todos ustedes, queridos estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma Tomás Frías. Eh, bueno, debemos continuar estudiando y debemos pues estar acorde con la academia que nos corresponde. Entonces, para ello, he preparado, les pido que me corten a cualquier momento para que podamos hacer un feedback o una retroalimentación. Para comenzar, voy a mostrarles lo que es en este caso el plan de trabajo de la materia. Bueno, la cátedra es de cirugía de cara y cuello. Yo soy el doctor Yamil Bustamante, cirujano maxilofacial, docente de la cátedra. Entonces, la asignatura de cirugía de cara y cuello lleva el código de CIRS 462 y tiene una carga horaria de 60 horas, ¿no? Dentro de los objetivos generales está la aplicación de los conceptos de los tejidos y órganos que constituyen la cara y el cuello relacionados con las técnicas quirúrgicas de esta región. Son variadas y que obviamente las vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo de la gestión. Mostrar cirugías como casos clínicos, escribir la finalidad de los instrumentos quirúrgicos en cirugía de cara y cuello, ¿no? Desarrollar destrezas mínimas quirúrgicas básicas del área y establecer una enseñanza basada en experiencias. El programa lo tienen acá, estudiantes. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema 1, que es la anatomía, semiología de cara y cuello. Después viene el tema de malformaciones congénitas de la cara y cuello. El tema 3 es lesiones traumáticas del macizo facial. Tema 4, procesos inflamatorios en cara y cuello. 5, afecciones quirúrgicas de las glándulas salivales. 6, tumores benignos y malignos de las glándulas salivales. 7, patología quirúrgica de la glándula tiroides y paratiroides. 8, bocio. 9, tumores de la glándula tiroides y paratiroides. 10, neoplasias de piel, de cara y cuello. Y 11, aspectos estéticos y funcionales. Bueno, la bibliografía, con calma la vamos a ir pues describiendo, y algunos de estos libros, si es que los consigo en PDF, pues los vamos a compartir por este medio también. Esto es respecto a la evaluación. Los parciales hacen una sumatoria del 35%, los tres. El examen final 30, la práctica 35, haciendo un total de 100 puntos. Bueno, ya nos vamos de lleno a prácticamente la lección primera. Todos están, bueno, me parece cómodos en casa, cuidándonos del SARS-CoV-2 o más común llamado el COVID-19. Bueno, vamos entonces con la anatomía y semiología de la cara y cuello. La semiología es la parte de la medicina que se ocupa de la identificación. Bueno, este concepto lo vamos a utilizar dentro de los aspectos que nosotros debemos, pues, relacionarlos con una patología para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico va a ser darle un nombre o, bueno, una presunción, en este caso, de la patología que tiene. Entonces, se va a basar en aspectos importantes como la semiotecnia, que es la técnica de búsqueda de los signos, y la clínica o propedéutica,
que será la enseñanza preparatoria destinada a reunir e interpretar esos signos y síntomas para llegar al diagnóstico. Entonces, la semiología es la que nos va a llevar a que nosotros podamos concretar qué aspecto, qué patología tiene el individuo. La propedéutica va a ser propiamente, está dentro de la semiotecnia y nos va a llevar a que nosotros podamos, a través de instrumentos como la auscultación, la percusión, la olfacción, la visión, etcétera, podamos pues anotarla en nuestra historia clínica. La historia clínica es una historia clínica obviamente segmentaria, porque es cara y cuello. Obviamente también dentro de la historia clínica se van a tomar aspectos relevantes en otros sistemas, pero con mayor énfasis en el área de cabeza y cuello. La anamnesis o examen, en este caso, los datos, ¿no? Referenciales, la procedencia, de dónde viene, la edad, el sexo, etcétera, pues tienen que estar anotados. E incluso el motivo de consulta también es parte de la anamnesis. Muy importante el motivo de consulta. Y el examen físico, obviamente, es por segmentos, como ya les he mencionado. Bueno, la semiología va a generar un tipo de información que se debe registrar para tener propiamente estos datos que nos lleven al diagnóstico. Entonces, dentro de las alteraciones, dentro de la forma y estructura del cráneo, tenemos muchas, como por ejemplo la turicefalia, que es el primer gráfico, acá lo tenemos. La turicefalia, que es, bueno, por una soldadura prematura de la sutura sagital, coronal lamboidea, ¿no? Había aspectos en nuestra cultura, por ejemplo, los incas, ¿no? Que amarraban el cráneo de sus bebés recién nacidos para que crezca en forma de tonel. Eso se llama una turicefalia. Una renicefalia está más asociada a alteraciones, obviamente también es por una sutura precoz, pero alteraciones, en este caso, como la microcefalia, el síndrome del alcoholismo fetal, que tiene un hipodesarrollo en el prosencéfalo y en el mesencéfalo principalmente, que son esbozos del sistema nervioso central en este caso. Y hay también otras alteraciones como la platicefalia, la braquituricefalia, la prosencefalia, etc. Mañana, bueno, en la siguiente clase vamos a ir más describiendo este tipo de alteraciones. Pero ahora, como estamos en semiología, pues debemos ver la parte importante en este caso para el diagnóstico. Ese es el énfasis. Entonces, el cráneo, según su forma, se va a utilizar el índice cefálico, ¿no? Que es un ancho por 100 de largo, donde hablamos que tiene un braquicefálico cuando está por encima de 80, mesocefálico entre 75 a 80, dólicocefálico por debajo de 75. Entonces, debemos ver el ancho, ¿no? El ancho, la inserción auricular, el largo desde la glabela hasta la prominencia occipital, ¿no? Así vemos el cráneo. Por ejemplo, volviendo acá, la prominencia occipital externa o inion, que es el punto craniométrico, pues lo tenemos los varones más desarrollados. En cambio, las damas tienen, en este caso, a nivel de los parietales, un mayor desarrollo. Entonces, nosotros podemos ver también el sexo, poder diferenciar con, en este caso, la palpación. Obviamente, también la inspección va a ser bien importante. En este caso, la implantación
de los folículos pilosos o del cabello. Decimos una implantación androide, ¿no? Que es típica en el sexo masculino, con unas entradas androgénicas laterales que continúan hacia las patillas. Y ginecoide, que es más circular, ¿no? No tiene ese entrante, podríamos decir, ¿no? Y se presenta, bueno, termina en dos colas laterales, ¿no? Tenemos también otro tipo de implantación, por ejemplo, las alopecias, la alopecia general, que es de característica autosómico dominante o hereditaria o familiar, y areata, que es por áreas. También el estrés, ¿no? Bueno, ahí hablamos de que las catecolaminas están aumentadas, de que hay una alteración a nivel de, bueno, el hígado, existe una gluconeogénesis, etcétera. Entonces, también puede producir alopecia. También algunas infecciones. Las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, dentro de la semiotecnia, ¿no? El método de Berhap, que es el tema de la palpación, ¿no? Pues se la debe realizar a dos manos. El paciente debe estar en una posición cómoda, puede estar en decúbito ventral o tal vez sentado en una silla rígida para que nosotros podamos palpar, ¿no? En este caso, examinar la totalidad del cráneo, ¿no? Si hay algún punto doloroso, si hay eminencias, protuberancias, cicatrices, etcétera. Tener mucho cuidado, especialmente en los neonatos, con el tema de las fontanelas, ya que es un tejido no calcificado aún y que ustedes saben por el fenómeno del modelado, que es el momento en que sale por el canal vaginal el nuevo ser, pues luego posteriormente ya se completará en este caso la osificación. Entonces, la percusión, ¿no? El método de Berhap, pues es un método que utiliza, también es el método llamado dígito digital, ¿no? Debemos abarcar todo el cráneo y percutir, hacer el sonido. Generalmente tiene que tener un sonido mate. Eso es lo típico en todos, pero dentro de las alteraciones podríamos escuchar un sonido, en este caso en olla de cascada, que podría darnos a entender de que hay una hidrocefalia o líquido, pues debajo, ¿no? Una olla de cascada, más o menos un sonido como cuando agarramos el cabello y uno solito puede escuchar dentro de uno, porque ahorita ustedes no me están escuchando, pero hagan ese examen, entonces viene a ser así. La auscultación, ¿no? Sobre las eminencias, prominencias, ya las hemos dicho, tiene que ser también con los ojos cerrados, ¿no? Normalmente no se escucha nada, pero también se puede escuchar soplos y podemos salvar la vida a un paciente porque ese soplo pues prácticamente nos da a entender de que hay un aneurisma o hay alguna dilatación arterial. Cuando hablamos de cara, debemos de dividirla en tercios, siempre es importante, ¿no? Desde el tritium o el punto craniométrico de la implantación pilosa hasta el punto glabelar, que lo tengo acá, es el punto entre las cejas o interciliar, también se podría llamar, es el punto glabelar, pues es el tercio superior. Y ese mismo tercio tiene que tener, como se dice, el tercio, ¿no? Como Da Vinci, la relación divina o la relación áurica, pues menciona desde el punto glabelar hasta el nasion, que es en la parte ósea, el punto nasal anterior o la espina nasal anterior. Ese es el tercio medio. Y el tercio inferior desde el nasion hasta el pogonium. Por si acaso el pogonium, ¿no? Que la barbilla del mentón es el punto craniométrico más anterior de todos. No estoy diciendo el superior, estoy diciendo el punto más anterior de la cara. Entonces,
yendo con la diapositiva, tenemos la frente, pues la frente varía el tamaño, ¿no? Puede ser una frente olímpica, por ejemplo, en la sífilis, puede ser estrecha, como por ejemplo en el mongolismo, en pacientes oligofrénicos. Debemos ver también los pliegues, ¿no? Hay personas que no tienen estas arrugas o las líneas de expresión de la frente, ¿no? Por ejemplo, cuando está sorprendido el paciente, etcétera. En alteraciones como, por ejemplo, la esclerosis sistémica, ¿no? En una parálisis facial, pues se van a borrar todos los pliegues de un lado, del lado que está afectado, en este caso del rostro. Es importante evaluar todo aquello. Entonces, por ejemplo, tenemos también dentro la región ciliar o la región de las cejas, ¿no? Bueno, las cejas van a tener tercios, tenemos el tercio medial, el tercio medio y la cola. Tenemos la cabeza, cuerpo y cola, también llamado así en otras bibliografías. Entonces, debemos ver la función, la parte estética, si hay una implantación, una normoimplantación, una sobrepoblación de la ceja, etcétera, ya que es una estructura que nos ayuda a que cuando sudamos tenemos una producción, bueno, del sudor, que es algo fisiológico cuando uno hace ejercicio, pues para que no llegue al globo ocular y cuide. Entonces, en alteraciones como por ejemplo el signo del omnibus de Fournier, pues hay una alopecia en la cola de las cejas. Y también puede haber una ceja unida de una a otra, que es la sinofridia. Esta se la ve en gitanos, ¿no? Muy, muy importante allá en España, se la ha descrito mucho más su incidencia. Entonces, los párpados, ¿no? Tendrán pues un aumento, bueno, de volumen pueden tener, ¿no? Por un edema. Por ejemplo, acá en el signo de Romaña tenemos el párpado, un aumento de volumen bipalpebral, unilateral derecho sería, ¿no? Típico en la enfermedad de Chagas en un estadio agudo. El signo de la fobia, si es positivo, en este caso el edema, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también una alteración, por ejemplo, un inicio de un chalación, etcétera. También por una equimosis. Cuando hablamos de una equimosis, hablamos de un trauma, un golpe. ¿Qué es la equimosis? Una extravasación sanguínea en el tejido intersticial. En palabras más simples, las plaquetas que van viajando lateralmente al lado de la túnica íntima, ¿no? Que por un fenómeno de diapedesis, pues se abren, rotan y van a tapizar. Entonces, ¿qué son las plaquetas? Fragmentos de glóbulos rojos. También tenemos que evaluar si es que hay un enfisema, ¿no? Un enfisema es un atrapamiento de aire, ¿no? Debajo, puede ser secundario un traumatismo. Cuando hablemos de trauma, vamos a ver de que la fractura nasal es la más común y que por esa vía puede, pues, disiparse. Tenemos algunos términos relacionados con esta área de los párpados, por ejemplo, una blefaritis, una inflamación de los párpados, que puede ser por un orzuelo, una infección pilocalicial, ¿no? Generalmente por el estafilococo epidermidis, también está el estafilococo aureus, un proceso agudo, también un chalación. Muchas veces esta inflamación pues se la debe drenar, ¿no? Porque puede haber pues, una sobreinfección a nivel de la glándula lacrimal o de meibomio. Cuando hablamos de un epicanto, pues hablamos de un repliegue cutáneo en el ángulo interno, la distancia intercantal en este caso. O sea, la cara es armónica de todos, ¿no? Generalmente, pero cuando los ojos están más separados, hablamos de un telecanto, hablamos de
un aumento, una distancia intercantal aumentada. Eso puede ser tal vez, por ejemplo, en alteraciones como el síndrome de Down o también en el trauma, ¿no? Puede pues alterarse esa armonía. Entonces debemos evaluar todo eso, mis queridos amigos. En términos relacionados, también una proptosis, una tosis palpebral, una caída del párpado, ¿no? Una caída puede ser, por ejemplo, por una miastenia gravis o por una mala sutura. Una sutura a nivel del párpado, que es la piel más delgada de la economía humana, pues puede ser un intropión o un ectropión. En este caso, el entropión, que vendría a ser el párpado invertido, pues podría producir esta caída, esta tosis. El ectropión es el párpado invertido hacia afuera, ¿no? Tal vez por una cicatriz retráctil, etcétera. Y los xantelasmas, que es un acúmulo de, en este caso, lípidos, ¿no? Libres, muy próximos, generalmente se los encuentra intrapalpebral interno. El globo ocular también es importante. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Si nos da el tiempo, me dicen por favor. No estoy calculando el tiempo. Tenemos el globo ocular, por ejemplo, exoftalmos, como la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Una protrusión del globo ocular en el hipertiroidismo, quiero decirles también, ¿no? Un aumento de la grasa retroorbitaria. Sabemos de que el globo ocular, la región orbitaria propiamente, pues va a tener una región orbitaria o preseptal y una región retroorbitaria o postseptal. Los tarsos, ¿no? Que son varios. La región tarsal, todos los tarsos van a dividir esa área, preseptal y posttarsal o postseptal. Eso es muy importante en infecciones. Entonces, también puede estar asociado a un angioma, incluso los melanomas retrovulvares, que es un tumor, en este caso maligno, muy agresivo, hablamos oncológicamente, por su evolución rápida, pues puede hacer esta proptosis, exoftalmos. Cuando hablamos de enoftalmos, hablamos de lo contrario, de que el globo ocular está retraído, está hacia atrás. Generalmente personas con deshidratación, personas seniles, etcétera, es más común encontrar esto. Hay alteraciones también en la conjuntiva, ¿no? El pterygium, por ejemplo, que es un repliegue de conjuntiva que puede ser interno o externo, ¿no? Es operable. Una quemosis, que es el edema, que es un cúmulo de líquido en la conjuntiva, ya sea una conjuntiva vulvar o una conjuntiva, en este caso, de repliegue, o bueno, no nos olvidemos de que la conjuntiva es transparente, ¿no? Y cuando el área está congestionada y al ser transparente la conjuntiva es más eritematosa. Las conjuntivitis generalmente por una infección bacteriana, ¿no? Y poco alérgica, pues también tenemos que evaluar, ¿no? Las pupilas, voy a irme un poquito más rápido porque el tiempo está avanzando, mis queridos amigos. Ver si son isocóricas, si son aneucóricas, quiero decirles si son iguales, ¿no? En este caso, y aneucóricas si son desiguales, una es más grande, la otra es más pequeña. Ver si es midriática, si es miótica. Midriática que está más dilatada, generalmente cuando usted coloca la luz y bueno, al reflejo fotomotor, pues hay una reacción normal, tiene que dilatarse la pupila, pero puede ser un trauma severo, como se lo ve los traumas craneofaciales, donde hay arreflexia, en este caso del músculo de Edinger-Westphal, que es el músculo dilatador de la pupila, y que ese músculo por una compresión, tal vez un aneurisma,
el síndrome del cono orbitario, que es una alteración a nivel de la emergencia por la escotadura esfenoidea, puede haber una compresión del nervio orbitario y haya reflexia. Entonces, todo eso debemos evaluar, mis queridos amigos. Es importante ver también el test, en este caso de Schindler, ¿no? De las lágrimas, ¿no? Para ver si el paciente tiene bueno, o tal vez tiene una alteración en la glándula de Meibomian, etcétera. En el caso de tener una dacriocistitis, que es una alteración en la vía lacrimal, porque ustedes saben de que la vía lacrimal, el 80% está por el canalículo superior y perdón, el 20% va a estar a nivel del canalículo superior, perdón, el 80% del canalículo superior y el 20% del canalículo inferior, y que ambos van a formar la vía lacrimal. Pero puede haber una alteración, ¿no? Por sección de la vía lagrimal, etcétera, y va a producir una dacriocistitis. Entonces el paciente va a tener un lagrimeo constante, también se le llama epífora traumática. Entonces, evaluar si la lágrima, bueno, de qué aspecto, el tipo, si la esclerótica está muy irritada, etcétera. Debemos evaluar muy meticulosamente cada aspecto, mis queridos amigos. La nariz, la maniobra más fácil de explorarla es hacer una eversión con el dedo más gordito, ¿no? Y bueno, verterla para poder ver cómo están. Podemos ver el cornete medio hasta el cornete tal vez superior con un rinoscopio. Muy difícil de observar los cornetes accesorios de Santorini. Evaluar, muy importante, en la región nasal, ¿no? La región nasal, cuando somos jóvenes, todavía no tenemos los pelitos que están ahí en la nariz tan desarrollados. Sin embargo, una persona más mayor va a tener esos pelitos más desarrollados. ¿Cuál es la función? Justamente de atrapar, en este caso, partículas que pueden ser negativas para nosotros, ¿no? A ese nivel, y que luego pueden pasar a las áreas de Kotle 1, 2, 3, que están ahí, las áreas de Kotle 1, ahí a la entrada, Kotle 2 encima y Kotle 3 por detrás, o las áreas de Little, ¿no? Que están en el tabique, las áreas de Little, donde se encuentra el plexo de Hesselbach, que es un área muy vascularizada, ¿no? Justamente hasta el hurgarse la nariz puede producir hasta una hemorragia. Entonces, histológicamente hablamos de un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, ya que todos los senos paranasales pues van a estar cubiertos por ello, por las micofimbillas que van a abatir para que se pueda llevar estos cuerpos extraños hacia afuera. Importante ver el moco, el tipo, las características, cómo está la disposición, etc. Entonces, la exploración tiene que ser, pues, muy meticulosa. Ahí vemos dos gráficos, cómo está prácticamente agarrando el cráneo y el mentón, ¿no? En el primer gráfico de la muchacha. Y en el segundo gráfico, por ejemplo, en una exploración de un paciente que posiblemente pueda tener una neuralgia del trigémino, y que se está tocando prácticamente la emergencia del nervio infraorbitario. En este caso, si es una neuralgia del trigémino, el paciente tan solo a tocar va a irse hacia atrás porque es el punto gatillo o el punto trigger, en este caso, en este caso, de que está afectado ese nervio, y pues nos puede dar un diagnóstico más favorable bueno, desfavorable para el paciente, pero más rápido, quiero decir, en relación a no pedir tantos estudios complementarios. Como su nombre lo dice, los estudios complementarios complementan el diagnóstico. Por eso es importante la clínica, la semiología, que es la que estamos llevando, queridos estudiantes de cuarto año.
Entonces, también tenemos que ver a nivel de perfil, por ejemplo, el desarrollo que tiene este niño, ¿no? Hablamos de una retrognatia, un hipodesarrollo del maxilar inferior. ¿Qué le va a conllevar? Dificultad en la respiración, dificultad deglutoria. Generalmente estos pacientes con síndrome de Pierre-Robin, que se llama, ¿no? Es una alteración del primer arco branquial, pues van a tener un paladar hendido y pues este paciente va a estar con esa alteración. Bueno, puede ser también traumático, adquirido, y es importante ver en este caso qué es lo que se le hará. Obviamente este paciente, hablando un poco del tratamiento, va a necesitar realizarse distracción osteogénica, instalar un distractor a un lado y el otro para que a través de una cirugía, una en este caso, sería una osteotomía sagital de rama, pues pueda crecer la mandíbula hacia adelante, para que no le dé el SAOS o el síndrome de apnea hipopnea obstructiva. Lo contrario, una macrognasia o una mandíbula grande, ¿no? En este caso, puede estar relacionada, por ejemplo, a la enfermedad de Paget, ¿no? También una acromegalia, etcétera. Es el aumento excesivo de la mandíbula. Esto muy importante también porque el paciente pues va a tener alteración fonéndica, o sea, va a tener una voz no tan normal, ¿no? Son los pacientes que tienen la mandíbula, el tercio inferior más desarrollado. Obviamente también podemos ver en el labio, si es un labio normal, el labio lo dividimos en tercios, el tercio medio, tercio derecho, tercio izquierdo, el labio, o también bermellón, o hasta en otros libros bermejo, así como tenemos el pueblo de Tarija, ¿no? Bermejo, no se olviden, mis estimados amigos. Por ejemplo, aquí en esta imagen del libro tenemos unas fosetas o unas concavaciones, unas depresiones que pueden presentarse en etapas tempranas de la vida. Esto asociado también con el labio vulgarmente llamado leporino, ¿no? Y el síndrome de Van der Wood. Tenemos también a nivel de las comisuras o la unión interlabial, ¿no? Sabemos de que el labio es una semimucosa, porque es la parte intermedia entre la piel y la mucosa, ¿no? Es muy delgada, es un tejido muy delgado y muy sabio porque tiene una regeneración muy buena. Entonces, ver si hay depresiones, si tal vez hay una queratitis, les hablo de un tejido más duro a ese nivel, o incluso hasta vesículas ampollosas en forma de racimos de uvas, como es el tema en este caso, del virus del herpes simple, ¿no? Evaluar todo eso. Incluso si hay sangrado, también, ¿por qué no sospechar de pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana? Es importante, tienen un carácter, un patrón hereditario dominante. Eso significa de que es hereditario. Otras enfermedades como el síndrome de Crohn o la enfermedad de Crohn, ¿no? Asociada a un proceso gastrointestinal, ustedes lo saben, a nivel labial va a tener un mayor desarrollo en el bermellón inferior que en el superior. El eritema multiforme, ¿no? Una lesión oscura, pigmentada, que es prácticamente una ulceración y que puede, pues, en este caso, necesita más estudios. Este tipo de pacientes son pacientes que tienen, pues, mucha labilidad, mucha
los labios son muy sangrantes y, bueno, esto se asocia a enfermedades como el VIH, el lupus eritematoso sistémico, algunas colagenopatías también, ¿no? Síndromes que tienen enfermedades reumatoideas, etcétera. Tenemos el síndrome de Sjögren o Sjögren, que también hablando de reumatología está muy asociado, ¿no? Es prácticamente, nosotros sabemos de que tenemos las glándulas salivales mayores, ¿no? La parótida, la submaxilar y la sublingual, las vamos a ver a detalle luego, y que también tenemos glándulas accesorias, que son miles en la boca, y el síndrome de Sjögren pues va a tener, como es una alteración, en este caso una colagenopatía, que aparte de que va a producir artralgias y todo eso, pues a nivel de la lengua, vamos a ver cómo está esta lengua depapilada, lisa en este caso, porque no tiene mucha secreción el paciente, una alteración. Miren, este es otro caso también, por eso en el que hay que revisar una comunicación oroantral. En este caso no es congénita, este es un paciente que utiliza mucho cocaína y que tanto utilizar, pues hace una comunicación. Obviamente va a haber intercambio de los fluidos tanto nasales como orales. El cuello es una estructura muy pequeña, pero noble, porque siendo tan pequeña, pues va a tener en este caso, muchas estructuras y músculos, arterias, están incluso órganos endocrinos, bueno, que va a contener en esta parte tan pequeña. El cuello debemos, pues, diferenciar de la parte externa, que vendría a ser la aponeurosis cervical superficial, que está debajo de, en este caso, del platisma mioides, ¿no? O antiguamente llamado músculo cutáneo del cuello, y hacia los espacios internos, que vendrían a ser los espacios, dependiendo del lugar, tenemos los espacios paratiroideos, paraioideos, paratraqueales, paramioideos, etcétera, que vendría a ser la aponeurosis cervical profunda, todo aquello. También tenemos los triángulos, ¿no? El triángulo anterior, ¿no? Que es la parte media y que va a ir hasta, bueno, es un triángulo de base superior y de vértice inferior, porque el músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior, justamente es el que va a delimitar este. Debemos también decir acá de que los triángulos son anatómicos, hay triángulos musculares, hay triángulos incluso de referencia, como por ejemplo el de Pirogov, etcétera, y también el triángulo de Selinger, donde la técnica de Sedilov, que es para la instalación del catéter de la vía venosa central yugular, pues nos sirve de referencia. Entonces son triángulos anatómicos, son triángulos también de referencia, triángulos musculares, etcétera. Son muchos triángulos los que tenemos que revisarlos. Pero ahora que estamos en la clase de semiología, es importante ver el tipo de cuello que tiene. Si es un cuello ancho, si es un cuello corto. Por ejemplo, en el síndrome de Klippert, síndrome de Klippert de Renaud-Knight, el cuello es corto, este está asociado a escoliosis en la columna vertebral, ¿no? Hay alteración a este nivel y también se puede ver en otros pacientes, por ejemplo, con el síndrome de Cushing, ¿no? Donde hay una joroba en lomo de búfalo, pues que nos va a producir esta alteración. Entonces, explorar. Obviamente podemos auscultar, como estamos viendo ahí en la gráfica, en la imagen, y tocar. Podemos tocar, por ejemplo, el pulso carotídeo, que hablando un poco de las alteraciones, en este caso,
pues es el último pulso en perderse, ¿no? El pulso inguinal, el pulso axilar, etcétera, no pueden estar presentes y sin embargo, si está el pulso, en este caso carotídeo, pues es el último en perderse. Si es que no lo podemos percibir, pues el paciente sí o sí está en paro. La palpación del tiroides, ¿no? Cuando queremos palpar el tiroides, obviamente es bimanual. Tenemos que posicionarnos por detrás del paciente. El paciente está por delante, nos ponemos a la espalda del paciente para que nosotros podamos palpar el tiroides, ver la forma, si tal vez puede tener alguna alteración, si es multilobular, etcétera, si es duro, si no es duro, si a la palpación duele, etcétera. Entonces, es la forma correcta de cómo nosotros tenemos que hacer la exploración a este nivel. Y obviamente, dentro de todo aquello, de ver las características que tienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas gráficas ahí. El primero es un paciente con escrófula, paciente con tuberculosis extrapulmonar, ¿no? El segundo es un paciente recuperado tras tener una fasciitis o fascitis necrotizante, una infección severa, ¿no? Cervical. Y el otro paciente que, bueno, es un paciente que le tomamos la foto antes de hacerle una biopsia porque dio un linfoma, ¿no? Los linfomas no hodgkinianos, en este caso, son los que tienen esta característica. Bueno, entonces tenemos que evaluar todo aquello. El paciente, obviamente, después de la toma de biopsia, una biopsia incisional, pues nos da un informe, ¿no? Donde ahí se puede ver el diagnóstico definitivo. Y también tenemos otro tipo de maniobras, como por ejemplo agarrar una jeringa de 20 cc y poder aspirar, en este caso ante la sospecha de una infección y descartar un tumor. Obviamente si hay un tumor, pues no saldrá ese líquido purulento, obviamente, ¿no? Porque el tumor es, generalmente los tumores son de consistencia indurada, entonces es mejor hacer, en este caso, una punción con otra aguja, una aguja trucul, ¿no? Porque nos va a dar un cilindro de tejido y ese cilindro de tejido podemos mandar a anatomía patológica. Pero hablando de un tumor, podemos hacer también una punción aspirativa con una aguja fina, pero mandar a citología. Este nos va a decir qué tipo de células son, si es bueno el tumor o es malo, pero no nos va a dar más específicamente el estirpe de células que tiene. Entonces, dentro de los estudios complementarios están los laboratoriales, que tenemos que pedirlos, el hemograma, muy importante, una infección, ¿no? Porque nos puede dar una leucocitosis, los electrolitos, el sodio, el magnesio. En el tema de traumatología, cuando el sodio está aumentado o disminuido, va a tener una alteración el sensorio o a nivel del sistema nervioso, quiero decirles, ¿no? La glicemia, muy importante en pacientes más mayores, ¿no? La creatinina también, ¿no? Para que nosotros podamos instaurar una terapéutica y pues ver de que el riñón está filtrando. El grupo ORH, muy importante, y el coagulograma sine qua non en la parte quirúrgica. También tenemos otros estudios complementarios o de gabinete que se llaman, que es la radiografía, las ecografías, la tomografía, con contraste para ver tejidos blandos, y la resonancia magnética. Y ahí está el BAF o PAF, ¿no? Que estamos viendo al lado de las letras para, bueno, hacer el cultivo y antibiograma. Entonces, tenemos otros dispositivos también, como la centellografía, que es la hipercaptación, en este caso, de áreas donde hay mayor mitosis. Y la gammagrafía, ¿no? Que es para ver la calidad, en este caso, ósea. Existen otro tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, el PET-SCAN, ¿no? Esto que, bueno, es una tomografía, pero un poco más avanzada por emisión de positrones, que les quiero decir,
de que en este tipo de estudio tomográfico al paciente se le inyecta una sustancia de glucosa y va a haber una hipercaptación a nivel de las células, en este caso tumorales. Nos sirve para el diagnóstico de un tumor primario, estadificación inicial de la enfermedad, diagnóstico de las recurrencias, ¿no? Por ejemplo, en un linfoma puede haber una recurrencia, no sé, después de prácticamente 4 a 5 años recién se puede decir que está sano, no antes, ¿no? Se tiene que hacer controles, por lo menos cada 3 meses, etcétera. Evaluación de la respuesta ante el tratamiento, también el seguimiento de la enfermedad, la planificación terapéutica y la predicción o el factor pronóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de un estudio imagenológico. Este es una angiotomografía, donde vemos cómo está, en este caso, la lesión tumoral, ¿ya? Este es un carcinoma epidermoide, ¿no? El típico cáncer que se inicia por las personas que están constantemente aculicando y pichando coca, ¿no? Entonces, a mucho tiempo, la coca, como es un alcaloide, va a producir, pues, isquemia, falta de sensibilidad, falta de irrigación. Se muerde el paciente y se hace una úlcera. Como no siente, esa úlcera se cronifica, y miren la imagen de al lado, donde prácticamente la parte ósea también está comprometida. Entonces, debemos tener todo este tipo de recursos para poder dar un diagnóstico. Obviamente, aquí está también importante el laboratorio. Miren, hay una leucocitosis de 13.800 por milímetro cúbico. Vemos la glicemia que está en 170, etcétera, ¿no? Tenemos muchos recursos para hacerlos. Ahí está también una imagen de una ecografía y una imagen de una silueta mediastínica ensanchada, como es el caso de un paciente con una sepsis que está muy difundida en cavidad torácica bilateral, con compromiso del espacio paracardíaco, un pronóstico reservado. Entonces, evaluar, ¿no? Evaluar si la lesión es sangrante, si la lesión puede tener un contenido líquido, quístico en este caso, multilobular, etcétera. Ahí también unas imágenes tomográficas donde vemos un tumor que está en un lado, en este caso del maxilar, del lado izquierdo, y otro tumor que es central. Cuando pasa la línea media es un poco más complicado de hasta realizar una cirugía reconstructiva a este nivel. Y el factor pronóstico también, si está en la línea media, es más complejo. Bueno, esa es la primera lección. Espero que les haya agradado. No olvidemos que estamos ante una contingencia complicada con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Pues les deseo que se cuiden a sus adultos mayores, muy importante, y estemos en casa. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Bueno, seguimos en línea. Hola. Voy a ampliar esto. Si existiera alguna pregunta respecto a la lección que hemos avanzado, mis queridos
amigos, pues estamos listos para resolverla. Hola, ¿me escuchan? Bueno, no escucho alguna pregunta. Entonces, hasta ahí sería, ¿no? Voy a tratar de habilitar. Hola. Doctor, vamos a ver, vea, cuando trate de activarlos a todos, sabe, creo que se ha bloqueado sin darse cuenta, ¿no? Ah, ya. Por favor, Inge. Sí, parece que están sin sonido, no sé. Doctor, a ver, actívelos a todos, por si acaso. Todos. ¿El sonido? Sí, doctor. Hola. Parece que no, Inge. Deme un segundo, doctor. ¿Ya? Hasta usted creo que le... No le he dado permisos, ya no, pero yo voy a manejar de acá. Voy a Ya, estar acá. ya. Doctor, me indica que les había desactivado a todos y tal sin querer. Solamente el icono verde, apete, por favor, reciba donde dice todos. Solamente ese. Ya. Un solo clic le he dado. Sí, doctor, me imagino que es eso. Voy a verificar, por favor. Ya.
Doctor, por favor, espérenos un ratito, ya sé cómo corregir esto. Ya. Parece que está difícil, ingeniero. Sí, doctor, es que mi equipo se desconectó un momento y me imagino que se ha bloqueado. Me imagino para la próxima otra pregunta. Ya, ya pues. Nos están escuchando todos, ¿no, ingeniero? Sí, doctor, están escuchando, lo único que no pueden hablar ellos. En este caso, si, pues mi equipo se inició y creo que los ha bloqueado toditos sin intención alguna. Hay un Ya, estudiante que puede hablar, si no me equivoco, quiere su carta, puede se puede comunicar. ya. A ver, usted me dice si no para la siguiente clase nomás. Hola. Doctor, le escucho, le escucho. Ahí ahorita, por ejemplo, estudiante que quiere su carta, Rodrigo Fuel, se ha podido conectar. No sé si tiene alguna pregunta. Ya. Si hubiera alguna pregunta, Bueno, doctor, por este pequeño problema, la próxima clase sería, doctor, así para que una vez guardemos la grabación y todo y ya. no quede. Sí, un poquito más larga va a ser la siguiente clase, me parece, ingeniero, por favor. Está bien, doctor, no se preocupe, tenemos disponible para usted en este horario dos horas exactamente, así que no hay problema. Ya. Ya, perfecto, entonces. Bueno, mis estimados, agradecer especialmente al ingeniero Segarra que nos ha ayudado a que podamos desarrollar esta clase, ¿no? Que me parece que ya con la revolución digital, pues podemos hacerla. Les quedo muy agradecido y nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Si es que tuvieran alguna duda, tal vez pueden mandar a su representante la pregunta o pedirle mi número de WhatsApp y en el espacio libre les estaré resolviendo las inquietudes. Muy agradecido, hasta luego. Será hasta otra oportunidad.